Muy buenos días, amados amigos. Muy buenos días, amados amigos y hermanos. Sean todos bienvenidos una vez más a esta su Radio GES, donde estoy en compañía de mi hermana Susi. El día domingo, por la mañana siempre ella está con nosotros. Lamentando que el domingo anterior no pude estar con ustedes, pues estábamos atendiendo compromisos ministeriales tanto en Santo Domingo de Guzmán y por la tarde estuvimos en la ciudad de Apaneca. Una preciosa ciudad, dos ambientes completamente diferentes, con dos hermanos que son mis consiervos, mis amigos, mis compañeros en el ministerio, el reverendo Leonardo Ernesto Torres Musto y mi buen amigo reverendo y pastor, el hermano Juan Francisco Urquía Mebius. Una iglesia preciosa allá en Apaneca. Tuvimos un excelente tiempo, pero nos hacía falta estar aquí. Bienvenido a mis hermanos de Líderes Elim. El día de ayer tuvieron un estudio precioso sobre el primer asesinato. Y es interesante que para todo esto la Biblia es nuestra guía, nuestro libro de texto inefable, completo, inerrante. Pero ahora quiero que hablemos de un tema muy importante también, del que, como hablaba esta mañana temprano con alguien, temas como este, el que vamos a tratar. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al pecado de muerte? Hay muchos pastores de lo que no quieren. Este es uno de los temas de los que ellos no quieren hablar. Pero también es un tema del que muchos creyentes no quieren escuchar. Quieren que su mente, que su codicia sea estimulada hacia la superación, hacia la prosperidad, hacia la bonanza material económica. Pero no queremos tocar fondo y ser confrontados con la necesidad que tenemos de cambiar nuestra manera de vivir para vivir vidas útiles, agradables delante del Señor. Y muchas veces, como ya vamos a ver dentro de un momento, creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero lo hacemos para sentirnos bien nosotros, no para agradar al Señor. Así es que siempre aquí en 1 de Juan capítulo 5 versículos, en realidad del 13 al 21, aunque quiero leer solamente de los versículos 13 al 17, para tener un contexto, a ver si logramos terminar el pasaje, estamos a buen tiempo. Dice la Escritura, 1 de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del unigénito Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y aquí viene, si alguno, abre la posibilidad, viere a su hermano, y está hablando de hermano en la fe, viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida, que no se ore, que no se interceda. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Señor, te damos infinitas gracias en esta mañana por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, por esta mañana tan bella que nos has dado en este país tan hermoso en el que nos has permitido vivir. Este país que lleva tu precioso nombre, el de nuestro Salvador. Y te pedimos en el nombre de Jesús que cada iglesia que abrió sus puertas el día de hoy para proclamar la salvación en Cristo, Señor, que cada uno de sus miembros, cada uno de los que asistieron, pudieran salir con una palabra fresca en sus corazones. A nosotros en esta mañana te suplicamos, guíanos, oh Dios, a través de tu palabra. Exhórtanos, abre los ojos de nuestro entendimiento, que podamos ser llenos del conocimiento de tu voluntad, Señor, para que podamos vivir una vida que te agrade a ti. Oramos por esta radio, por todos los que estamos involucrados en ella, Señor, en el nombre de Jesús, derrama tu bendición aquí. Protégenos a todos y a cada uno de los que aquí participamos. Oramos, oh Señor, por cada uno de los locutores, principalmente por mi hermana Susi, Señor, por su madrecita, hermana Dorita. En el nombre de Jesús, glorifícate en la vida de estas mujeres. Tú conoces el corazón, la intención de ellos, y conforme a eso, Señor, te suplico en el nombre de Jesús, bendícelos a cada uno de mis hermanos en la fe, a cada uno de mis amigos y hermanos y compañeros, oh Dios, que desde la juventud nos conocemos. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú les visites con tu bendición, pero sobre todas las cosas que llenes de gozo y paz sus corazones. Gracias te damos por permitirnos comenzar en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien.
solo quiero retomar un par de pensamientos de las enseñanzas anteriores. Porque Juan nos dice, ahí en el capítulo 5, versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Más adelante en el versículo 21, el apóstol Juan se encarga de decirnos que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Si para usted, querido amigo y hermano, Jesús no es solamente el Señor y el Salvador de su vida, si Jesús no es la única vida eterna para usted, Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, dijo, viene al Padre si no es por mí. Si usted no tiene esa convicción que tenemos todos como verdaderos hijos de Dios, discúlpeme, no sé qué evangelio habrá usted escuchado, porque la Biblia declara tácitamente que la vida eterna está en su Hijo. Y luego continúa, el que tiene al Hijo, ¿qué quiere decir esto? El que ha confesado a Jesús, el que ha entregado su vida reconociéndole como el Señor y el Salvador de su vida, el que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo, podremos ser muy religiosos, podremos ser muy celosos de una religión, la que usted quiera, pero si no hemos tenido el encuentro personal de una vez y para siempre con Jesús, como el que perdona de una vez y para siempre nuestros pecados pasados, presentes y futuros, si no vivimos una vida consecuente con esa confesión, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Y está hablando de vida eterna. Estas cosas, dice Juan, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, que creéis, que confesáis, que habéis entregado vuestra vida al Hijo, en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Aquí vienen dos propósitos. Número 1, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y número 2, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así de claro. Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y está hablando de la vida después de la muerte, cuando partimos de este mundo. No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y vamos a ver en esta mañana que no es un pecado específico el que puede llevar a una persona a la muerte, pero hay un solo pecado por el cual el hombre se condena en vida. Óigame bien, es que el hombre no se condena o se salva cuando va a la sepultura y le ofrecen 30,000 servicios religiosos hasta que toda la familia desapareció. No, el hombre o se salva o se condena en vida. Es hoy. Porque dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. A partir del momento que una persona entiende el mensaje del Evangelio, entiende y comprende quién es Jesús, el sacrificio que Él ofreció de una vez y para siempre, y rechaza esa oferta de salvación en Cristo, inmediatamente está condenado a la eternidad, a estar totalmente separado de Dios. No lo digo yo, lo dice cualquier Biblia que usted pueda leer. Incluso la falsa Biblia de los Testigos de Jehová. Usted puede encontrar ese principio ahí. Y luego habla de la oración. Ahora va a comenzar a hablar el apóstol Juan en el contexto de la oración. Y dice, y esta es la confianza, la seguridad, la certeza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No que Dios cuando oramos nos va a contestar todas las peticiones que a nosotros nos dé la gana y nos va a dar lo que nosotros le pidamos. No. Sino aquello que está dentro de sus propósitos, aquello que está dentro de su voluntad, aquello que es bueno, agradable y perfecto, pero no porque a mí me satisfaga, sino porque cumple con el propósito de su voluntad, aquello que le glorifica a Él. De tal manera que ese principio es el que ha comenzado a desarrollar aquí Juan en el versículo 14. En primer lugar dice, no que nos va a contestar, Él nos oye. Pero el versículo 15 dice, y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, dice, sabemos, podemos tener la certeza y la convicción que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Cuáles peticiones? Las que le glorifican a Él, las que están dentro de su voluntad. Muchas veces nosotros, cualquier persona pide cosas, dinero, sexo, placer, fortuna, fama, prestigio, lo que usted quiera. Pero ¿cuántas veces nos hemos atrevido a decirle, Señor, si lo que te estoy pidiendo no te glorifica, no es para mi bien, no está dentro de tu voluntad, Señor, no me lo des?
Creo que muy pocos. En ese contexto estricto de la oración es que ahora Juan entra en este tema. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. 3 veces menciona esto, fíjense. Hay pecado de muerte, por el cual yo digo que no se pida. En primer lugar, tratemos de fijar más exactamente el sentido del pecado de muerte, porque en griego se dice que es el pecado, en griego la frase es el pecado prostanaton, porque thanatos es la palabra en griego que significa muerte, que significa estar separado. Muerte no significa dejar de existir, muerte significa básicamente separación. Por eso cuando dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, están muertos, separados de la gloria de Dios. El pecado de muerte, prostanaton, en griego. Eso quiere decir el pecado que va hacia la muerte, el pecado cuyo fin es la muerte, el pecado que si se continúa en él, debe acabar en muerte. Lo terrible del pecado de muerte no es tanto lo que es en sí mismo, sino dónde termina si uno persiste en él. De entrada, si usted me pregunta, ¿qué es el pecado de muerte? No lo sé. ¿Para todos es igual? No lo sé. Porque Dios no tiene el mismo trato con todos sus hijos, con todas sus criaturas. ¿Cómo obra este pecado de muerte? No lo sé. Eso es algo que ningún teólogo en ningún tiempo, ningún pastor, al menos con su sano juicio y que su doctrina sea eminentemente bíblica, no lo puede definir, no lo puede decir con certeza. Es un hecho de la experiencia que hay solamente 2 clases de pecadores, como decía William Barclay hace ya mucho tiempo. Por una parte está la persona que se puede decir que peca contra su voluntad. Peca porque es arrastrada por la pasión, las bajas pasiones o el deseo, que en ese momento son demasiado fuertes para ella. Su pecado no es tanto cuestión de elección, présteme atención, sino como de un impulso resistible. Pero aquí hay algo muy importante. Un creyente, un verdadero hijo de Dios, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha confesado a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, que su vida depende de una comunión diaria con Dios y con su palabra, que no busca fortalecer esa relación con Dios, constantemente es arrastrado y atrapado en las trampas de este mundo. Llámense, présteme atención, desde vulgaridad, inmoralidad con todas sus manifestaciones, mentira, engaño, seducción, lo que usted quiera, por no fortalecer, así como el cuerpo humano, cuando no recibe los suficientes elementos de vitaminas, proteínas, minerales, oxígeno que necesita para la vivencia, poco a poco se va debilitando. Y los virus, bacterias que están en el cuerpo, son los que van a aflorar y pueden terminar con su vida. Exactamente así es con la vieja naturaleza. Somos nuevas criaturas en Cristo, pero como el apóstol Pablo dijo, con un cuerpo de muerte, con una vieja naturaleza inclinada a pecar, a desobedecer, a ir contra la voluntad de Dios. Si una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo no busca fortalecer diariamente su comunión con Dios, no busca crecer espiritualmente, cambiar su manera de vivir, de nada nos sirve estar en la iglesia, cualquiera que sea. De nada sirve que usted y yo seamos muy devotos del credo que usted quiera. Pero si Jesús no es una realidad evidente en su vida y en la mía, no sirve de nada. Aquí estamos hablando de esa persona que por ignorancia, que por falta de instrucción, que por falta de discipulado no crece, no madura, no cambia, es arrastrado por las pasiones y la corriente de pecado de este mundo. Pero en segundo lugar, por otra parte, está la persona que peca deliberadamente. Y fíjese que bien interesante. Permiso que ya con Susi estamos tomando agua bendita. Fíjese que la ley de Moisés, eso es algo bien interesante, y si usted quiere búsquelo en el libro de Deuteronomio. La ley de Moisés establece claramente que había oportunidad de restablecer la paz con Dios, que se consideraba el pecado mediante la ley sacrificial a los pecados cometidos en ignorancia. Búsquelo en el libro de Levítico también. Pero dice Deuteronomio que aquel que peca con soberbia, deliberadamente, no hay perdón.
¿Por qué? Porque la ley de Moisés en ningún momento hablaba del perdón eterno que se efectuó en el sacrificio con la cruz con Cristo. El perdón era temporal que veía hacia el futuro, hacia el sacrificio de Cristo. Pero aquel que peca deliberadamente, el que peca con soberbia, ese no tiene perdón. Dice el libro de Deuteronomio, si quiere búsquelo después. La persona que peca deliberadamente siguiendo a su propio camino. Yo vivo como yo quiero, a mí ese Señor no me va a decir qué hacer. Tiene toda la razón. Pero quiero decirle también una cosa, usted va camino al infierno. Así sea el evangélico más devoto. Así sea que usted hoy en la mañana se estuvo dando golpes de pecho, usted diezmó, usted sirvió en la iglesia, a usted se le llama levita dentro de su iglesia. Pero si usted vive con un pecado oculto, si usted vive con una vida inmoral clandestina durante la semana, plagada de todo lo que usted quiera, desde la inmoralidad, la perversión, la lujuria, que se pone de manifiesto en las redes sociales como a cada rato, cada día, cada momento, usted lo puede verificar, no sirve absolutamente de nada. Aquí estamos hablando de esa persona. Aunque plenamente, muchos están plenamente conscientes de que están equivocados con esa mala manera de vivir. Ahora bien, estas dos personas fueron iguales en un principio. Es la experiencia de todos nosotros que la primera vez que se hace algo malo se hace con un poquito de temor, como el asaltante, como el ladrón. Cuando se va a echar el primer asalto, va con la adrenalina a flor de piel, va nervioso, va con un poquito de temor si lo van a agarrar, si le van a hacer algo. Y lo hace con temor. Y después de haberlo hecho, no deja de sentirse un poquitito más. Pero, si se permite una y otra y otra y otra vez coquetear con esa situación, con ese pecado, y cae en cada ocasión, el pecado, el delito, se va haciendo más fácil. Ya causa menos nerviosismo. Y si cree evitar las consecuencias, en cada ocasión el pecado se hace más fácil. En cada ocasión el disgusto y el remordimiento o arrepentimiento se hacen cada vez menores. Y por último se alcanza un estado en el que se puede pecar sin ningún temor. Le sucedió al pueblo de Israel allá en Jueces capítulo 21, versículo 25. Dice literalmente, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Sí, podemos jactarnos que somos devotos de Dios en la denominación que usted quiera. Pero si Cristo no es el Señor de nuestra vida, si Cristo no dirige nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras intenciones, como dice Juan desde el capítulo 1, y es el tema que hemos venido desarrollando, dice que si alguno dice que tiene comunión con Dios, pero vive en tinieblas, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si alguno dice yo conozco a Dios, y vive en el pecado, es un hipócrita, dice. Es lo que dice Primera de Juan. Ahora llegamos a esto. Se llega tantas veces a pecar de determinada manera que se pierde la sensibilidad espiritual. El corazón se endurece y se hacen cosas sin experimentar la menor pena, el menor remordimiento o culpa. ¿Por qué? Básicamente porque no hay ningún tipo de comunión con Dios y con la Escritura. Todo se resume al mero cumplimiento de ritos y ceremonias que la mente nos hace creer o le hace creer a la persona que eso es suficiente para agradar a Dios. Pero Cristo les dijo un día a la gente religiosa de su tiempo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es que no vamos a entrar de acuerdo a mis normas y a las suyas, sino de acuerdo a la norma de Dios. Porque si este libro precioso, inefable e inerrante que es la palabra de Dios no es norma de vida y de fe para su vida y la mía, estamos perdidos. Aún estáis en vuestros delitos y pecados, le dijo Pablo a los Corintios. No todo el que me dice Señor, Señor, Mateo 7:21, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos evangélicos, católicos, musulmanes, testigos de Jehová, lo que usted quiera,
Muchos de esta gente religiosa me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, si yo era servidor, si yo era diácono, si yo era levita, si yo era pastor, si yo era lo que usted quiera. Hablamos de activismo religioso, pero sin ninguna esencia de vida espiritual. Y Cristo les dice: entonces les declararé: nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe por qué? Porque allá en Juan capítulo 14 el mismo Cristo dijo: mis ovejas yo las conozco, oyen mi voz y me siguen. Pregunta: ¿la voz de quién escucha usted en la vida diaria al tomar sus decisiones, al tratar con las personas? Porque usted puede ser la persona más exitosa empresarial y financieramente hablando. Usted puede tener todas las acreditaciones académicas que usted quiera. Pero si verdaderamente Jesús no es una realidad objetiva que los demás, no que usted diga que los demás puedan ver, no sirve de nada. Llegará un día que con todo, mire, no me voy a tomar el tiempo, el Salmo capítulo 49, el último versículo dice: el hombre que está en honra, el hombre que tiene fama, que tiene dinero, que tiene fortuna, que tiene mujeres, que tiene todo lo que usted quiera, el hombre que está en honra y no entiende qué, y no entiende que todo lo que tiene, lo que es y lo que ha logrado, le ha venido por la mano, por la misericordia, la bondad y el amor de Dios, es semejante a las bestias que perecen. Wow. Y allá en Mateo capítulo 25, cuando Cristo hablaba en su discurso o en su plática del Monte de los Olivos, dice que dirá a las ovejitas, pondrá a las ovejitas aparte y les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad las moradas preparadas para vosotros en la eternidad. Y pondrá a los cabros, aquellos religiosos de pura apariencia, pero que nunca tuvieron un verdadero cambio de vida, nunca entraron en un compromiso real con Dios. Siempre la vulgaridad, la inmoralidad, el materialismo estuvieron presentes en sus vidas. Les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Como le digo, este mensaje quizás va a ser muy impopular, porque este es la homilía o el mensaje del que muchos no quieren hablar, pero también que muchos no quieren escuchar. Y dijo el apóstol Pablo: yo aquí, con todo amor y respeto se lo digo, yo no he venido a quedar bien con usted, porque si yo todavía agradara a los hombres, dijo el apóstol Pablo, no sería siervo de Cristo. ¿Por qué hablo de esta manera? Porque no quiero que usted llegue un día al lugar donde yo llegué, a sufrir lo que he sufrido y estoy sufriendo, a pasar por lo que he pasado. ¿Todo por qué? Por haber jugado con la gracia, la misericordia, el amor de Dios. Podemos jugar con lo que usted quiera, menos con la gracia de Dios. Eso tarde o temprano es como un mortero que se le va a acabar la mecha. Y algunos, cuando la bomba es larga, la mecha es larga, ¿verdad? Y andan jugando con el pecado, andan jugando a la iglesia y andan jugando con el demonio en la calle. Pero no se dan cuenta. Como el pez cuando cae atrapado por el anzuelo, no se da cuenta que a cada rato el buen pescador lo está alando. Y él inconscientemente anda nadando hasta que no se da cuenta que cayó en la red. Dice allá, y me voy a permitir citar lo que dice Proverbios capítulo 5, casi en los últimos versículos, cuando el proverbista dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con la cuerda, con la red de su pecado. Y mire lo que dice: él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Con todo el respeto le digo, prefiero caerle mal por decirle la verdad y que tenga tiempo de cambiar, y no estar endulzándole el oído, ni a usted, ni a Susi, ni a Dios. A Dios no le puede endulzar el oído. Y mi hermanita Susi, una doncella, se me queda viendo sonriendo porque sabe que estamos de acuerdo en lo que estoy hablando, que esta es una palabra que a muchos no quieren escuchar. Queremos que se nos diga cuál es el número de la lotería. ¿Cómo puedo ser yo para tener a la mujer más bella? ¿Cómo puedo ser yo para tener el mejor carro? ¿Cómo puedo ser yo para gozar del pecado y que las consecuencias se vayan de paso? No, Señor.
Precisamente fue la exhortación del apóstol Pablo a los Efesios, a romper con la manera de pensar y obrar de los que no conocen a Cristo. Pablo dijo tácitamente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no, óigame, y estaba hablando con una congregación de creyentes, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan conforme a la vanidad de su mente. Tenemos una generación estúpida por todos lados, pegada al celular. Ya le dije, puse 3 casos la semana anterior, de un hombre de 70 años, de una mujer de aproximadamente 40 años que venía de trabajar, y una jovencita que no se dieron cuenta que todo el tiempo yo estuve viendo que lo que estaban observando era pornografía. Y una mujer de menos de 40 años, había una imagen que ella veía constantemente. ¿Qué clase de estimulación le producía? Que volvía a la misma y a la misma imagen. En las redes sociales, en la calle, por donde usted quiera que ande, usted puede ver en las redes sociales los videos de gente tonta, generación estúpida, que por ir pegada a un celular pierden la vida. En accidentes en automóvil, en bicicleta, en la calle. ¿Todo por qué? Porque hemos pensado que podemos ser religiosos, que podemos vivir vidas que agradan a Dios, deleitándonos en el pecado. Pablo dijo, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. ¿Salvos siempre salvos? De ninguna manera. Y por eso Pablo dice a los Efesios, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento lleno de tinieblas, entenebrecido. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, apartados de la vida de Dios por la ignorancia. Pero no es una ignorancia involuntaria, es aquel tipo de ignorancia que, conociendo cuál es el consejo de Dios, conociendo lo que dice Dios, porque me lo dijo un pastor, porque lo escuché en un mensaje, porque alguien me lo dijo platicando, yo prefiero hacer lo que a mí me da la gana y dejo a un lado el consejo de Dios. A esa ignorancia se refiere aquí el apóstol Pablo. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y sabe qué produce? Ese rechazo de la verdad y del consejo de Dios en nuestra vida. Dureza de corazón. Por la dureza de su corazón. Y ese es un proceso. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, óigame, el caer vez tras vez en el pecado, hace que perdamos la sensibilidad espiritual, si es que había alguna. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. ¿Sabe qué es lascivia? Desvergüenza. Para cometer con avidez. ¿Sabe qué es avidez? Apetito insaciable. Toda clase de impureza. Es precisamente el pecado que conduce a la muerte. Mientras una persona en lo más íntimo de su corazón aborrezca el pecado y se aborrezca a sí misma por caer en él, mientras se dé cuenta de que está pecando, no se encuentra demasiado lejos del arrepentimiento. Y estoy hablando de arrepentimiento, cambio de mente, que conlleva un cambio de actitud y de conducta. Y por tanto, nunca está fuera de la esfera del perdón. Pero una vez que comenzamos, o usted, querido amigo y hermano, comienza a complacerse en el pecado y a considerarlo el curso de acción de su vida, va camino a la muerte. Porque se dirige a un estado en el que la idea del arrepentimiento ya no es considerada. Judas. Fíjese que lo de Judas fue un ametalementos. Fue un remordimiento de conciencia. Porque la palabra arrepentimiento es metanoia en el griego, que implica un giro de 180 grados, que implica un cambio de mente. El pecado de muerte es el estado de la persona que ha escuchado, se deleita más en escuchar al pecado y se ha negado a escuchar la voz de Dios tan a menudo que ama su pecado y lo considera la cosa más normal y agradable del mundo. Por eso dice Juan, si alguien ve cometer a su hermano un pecado que no es de los que conducen a la muerte, que pida vida para él y se le concederá. Me refiero, y estoy hablando de una paráfrasis, me refiero a los que cometen un pecado que no es de los que conducen a la muerte. Hay pecados que conducen a la muerte, no es por eso por los que os decía que debías pedir. Toda maldad es pecado, pero hay pecados que no conducen a la muerte. Sin duda, amados amigos y hermanos, este es uno de los pasajes más difíciles e inquietantes del todo la Escritura, sino del Nuevo Testamento. Antes de enfrentarnos con sus problemas, consideremos sus certezas.
Juan acaba de hablar del privilegio cristiano de la oración y ahora pasa a referirse específicamente a la oración por el hermano que necesita que se ore por él. Oración por nosotros mismos, sino por otros. Nuestra oración no debe ser nunca egoísta, como solemos hacer o suelen hacer muchas personas. No debe de concentrarse exclusivamente en nosotros mismos y en nuestros problemas y necesidades. Debe ser una actividad hacia afuera de nosotros. Como decía Westcott, un comentarista, la meta de la oración es la perfección de todo el cuerpo de Cristo. Una y otra vez hacen hincapié los autores del Nuevo Testamento en la necesidad de esta oración de intercesión. Allá en 1 Tesalonicenses 5:25 el apóstol Pablo escribía: hermanos, orad por nosotros. Hebreos capítulo 13 versículo 18, el autor de Hebreos dice también: orad por nosotros. Santiago capítulo 5 versículo 14 dice que si alguien está enfermo, llame a los ancianos para que oren por él, ungiéndole con aceite, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Naturalmente, aquí puedo acotar por lo menos 3 cosas rápidamente, porque quiero entrar en la médula de esto. Naturalmente que debemos de orar por los que están enfermos e igualmente por los que se apartan de Dios. Debería ser lo mismo de natural el orar por la sanidad de las almas como es por la sanidad de los cuerpos. Puede ser que no haya nada más grande que podamos hacer por la persona que se aparta y que está en peligro de naufragar en su vida espiritual que encomendarle en la gracia de Dios. Pero hay que tener presente que cuando hemos orado por la persona, ahí no termina nuestra responsabilidad. En esto, como en todas las demás cosas, nuestra primera responsabilidad es buscar la manera de que nuestras oraciones se hagan realidad. Por eso el apóstol Pablo dijo ahí en Gálatas capítulo 6 versículo 1, hermanos, si alguno de vosotros fuere sorprendido en algún pecado, y literalmente la traducción, si usted quiere véala después, dice, si alguno de vosotros recayere en algún pecado, y está hablando de usted pastor, y está hablando de usted líder, está hablando de usted que acostumbra a calumniar, a criticar, a denigrar el pecado de otros. Por favor, abra su cuerpo, abra su corazón y dígame, si usted no tiene pecado, usted tiene todo el derecho de juzgarnos y de condenarnos. Hermanos, dice, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo, resánenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y luego en el versículo 2 Pablo dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Dios necesita un canal por medio del cual pueda fluir su gracia y un agente mediante el cual actuar. Y bien puede ser que hayamos de ser su voz e instrumento en ese caso. Ejemplos de pecados de muerte, por cuestiones de tiempo con mi hermana Susi. Hay tantos. Le voy a poner algunos. Que fueron los que... Porque aquí quiero definir lo que no es pecado de muerte, la blasfemia del Espíritu Santo. Eso no es pecado de muerte, porque ese es un pecado que solo pueden cometer los que no conocen a Cristo. Un verdadero creyente que ha nacido en Cristo no puede cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle las obras de Dios al diablo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar la salvación en Cristo, como muchos lo han dicho también. No, ese no es el pecado de muerte. Pero una persona, si persiste en su incredulidad, rechazando, maldiciendo el nombre y la salvación en Cristo, se convierte para esa persona en su pecado de muerte. Pero no en todo eso es igual. ¿Quiere que se lo compruebe? En primer lugar, Génesis capítulo 38 tenemos el caso de Er y Onán. Eran 2 hermanos. Dice que Er, en primer lugar, se había casado con su esposa, tenía una mujer, y cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer, dice que en vez de eyacular dentro de la mujer, el hombre vertía, eyaculaba en tierra. Y lo vio, léalo usted por favor en Génesis 38. Y lo vio Dios, y le desagradó en sus ojos, y le quitó la vida. Luego le dijeron a Onán su hermano que se casara con la mujer de su hermano para levantar descendencia. Pero sabiendo Onán que la descendencia no iba a ser de él, sino que su hermano, cada vez que tenía relaciones sexuales con la viuda, también vertía, eyaculaba en tierra, dice. A él también Dios le quitó la vida. Ese fue el pecado de muerte para ellos. ¿Se acuerda usted de los hijos de Elí?
eran levitas. Para ustedes, pastores, que tanto se jactan diciendo que sus hijos son levitas, aquí hay dos levitas que eran hijos del sumo sacerdote, Ofni y Finés. Mire en lo que habían caído estos. Y vea que quien tenía la mayor culpa no eran los chicos, era su papá, el pastor, el doctor de la iglesia. Porque dice que estos, en primer lugar, agarraban de harén a las muchachas en el campamento. Tenían relaciones con ellas en los alrededores del campamento y habían pervertido los sacrificios. Y Dios los sentenció. Y dijo que los iba a matar. En un mismo día, Ofni y Finés iban a morir. Porque su padre Elí le había dado honra a su hijo. Y dijo Dios, la sentencia, que todo aquel que no le diera honra a él sería tenido de menos. Y efectivamente, en un mismo día murieron Ofni y Finés. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que dice que su padre, el pastor, el sumo sacerdote, no les estorbaba. Solamente los regañaba como cualquier tata alcahueto. No, hijitos míos, no hagáis esto. Desagradan al Señor. Como tantos padres aguados, megapastores, quien quiera que sea, en la denominación que sea. Estoy hablando con usted, pastor, que tiene hijos en homosexualidad, que tiene hijos ladrones, borrachos, y usted no les dice absolutamente nada. También murieron sus hijos. ¿Quiere que le cite otro caso? Levítico capítulo 10. Dice que de repente vinieron Nadab y Abiú y ofrecieron fuego extraño en el tabernáculo. Aparentemente al principio el pasaje no dice nada, pero más adelante en el mismo capítulo 10 nos da la explicación por la cual estos muchachos perdieron la vida. ¿Sabe por qué? Querían estar, como dicen muchos, tocando a Dios con las manos sucias. Querían estar llevando adelante el ministerio y eran borrachos. Sí, porque cuántos de estas mamaitas que suben a no son altares, a las tarimas en las iglesias, van endrogados, van borrachos o vienen de revolcarse con una jovencita de la iglesia. Pregúnteme y le digo, aquí no me voy a inventar, por respeto y porque no vale la pena no le voy a decir nombres, pero que conozco ejemplos, los conozco, Señor. Y el caso más claro que me queda es hace 15, 16, 18 años, en un lugar donde yo estuve trabajando con una iglesia muy grande aquí. La mamá de este muchacho era la más perversa de todas. Su hijo era el consentido. Su hijo llegó a adquirir mucho renombre dentro de su organización. Pero de repente, el que era los ojos de su cara para esta señora, le da un derrame cerebral. Y nunca más se levantó. A este muchacho yo muchas veces lo reprendí, porque era perverso, porque era malvado. Pero tenía una nana, una madre consentidora. Tenga mucho cuidado con eso, pastor. Sean hombres, sean varones o hembritas, sus hijas, deben de vivir en disciplina y en sujeción al Señor. Vamos, 3 casos, ¿verdad? Uno por borracho, el otro por inmoralidad sexual, los otros porque se habían pervertido en el ministerio, que eran Ofni y Finés. ¿Quiere que le cite otro caso? En el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira. Dice, y ahí es bien curioso esto, fíjense. Porque dice que me metí a investigar un poquito, porque dice, cuando los confronta a ambos, Pedro, que no le habían mentido a los hombres sino a Dios. Y la segunda vez cuando confronta a Ananías, le dice, dime, Ananías, ¿vendiste en tanto la heredad? Usted lo puede buscar en Hechos capítulo 5. Sí, le dijo, no has mentido a los hombres sino al Espíritu Santo. Inmediatamente cayó muerto. Yo dije, ¿por qué? Fue muy notorio, y usted lo puede buscar en la historia. Hay buenos historiadores en la época patrística, que estos hombres, este hombre y esta mujer, esta pareja, se habían enriquecido y tomaban como excusa la iglesia del Señor, el movimiento que había en aquel tiempo. Se habían enriquecido y habían engañado y estafado a medio mundo, como suele suceder con muchas personas en el ambiente eclesiástico hoy. Le digo, no han mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo. Mentira, alcoholismo, inmoralidad,
¿Cómo obra el pecado de muerte? Ese lo comete el creyente cuando vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, cae en el mismo pecado. Si está dentro de una iglesia bíblica, cristiana, se le da seguimiento, ayuda, consejo para que pueda salir adelante, pero vez tras vez vuelve a cometer el mismo pecado. Y el ejemplo más vívido y más triste que tengo en mi corazón es el de hace más de 30 años, el de un joven. Le conocí muy joven yo en el Evangelio. Su madre era de una iglesia cristiana, de una iglesia, no bautista, de otra denominación. Había nacido en el Evangelio y era un joven virtuoso con el talento que Dios le había dado. Todo mundo lo reconocía. Se casó con una buena mujer dentro de la iglesia. Por fuera todos veíamos a aquel hermano que era un virtuoso a la hora de ministrar. Pero de repente algo sucedió. ¿En qué momento se dio el fatídico final? No le puedo decir, pero en cierta ocasión, que este muchacho venía de su trabajo e iba de regreso a su casa. En una parada de autobuses se bajó. Solo atravesó la calle y fue a una cantina. Se bebió no sé cuánto de alcohol, de aguardiente. Y compró otra medida para llevar a casa. Y mire cómo son las cosas. Virtuoso, levita, podríamos decir muchos. Cuando este muchacho sube al autobús, no logra, ya iba un poco borracho, no logra poner bien los pies. Se cae del estribo del autobús, y las ruedas le aplastaron la cabeza. Vez tras vez, tras vez, cuando el pecado se vuelve un círculo vicioso en la vida del creyente. ¿Cuál es? No lo sé. ¿Qué es? No lo sé. Pero es un pecado que nos domina y nos lleva a la esclavitud, a la desobediencia y a la rebeldía a Dios. No os engañéis. Aquí yo puedo presentarme delante de usted como una persona virtuosa, y usted no sabe la vida que yo llevo posiblemente. Usted está al otro lado de la línea, si es en la radio o es en Facebook. Yo no sé qué clase de persona es usted, pero sí le puedo decir una cosa, lo que dice el Salmo capítulo 20. Dios conoce los secretos del corazón. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Usted se puede burlar de mí. Usted se puede burlar de su familia. Usted se puede burlar de sus amigos. Usted se puede burlar de sus hermanos en la fe. Pastor, usted puede engañar a su congregación. Directivo, usted puede engañar a quien quiera. A Dios nunca lo va a engañar. Todo lo que el hombre sembrare, de eso también cosechará. Porque el que sembrare para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que sembrare para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El pecado de muerte no son aquellas 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. No son esas. Pero es un pecado que muchas veces usted o yo tenemos escondido. Y es con el que nos deleitamos. Y con el que posiblemente nos llevamos de encuentro a otros. Y lo confesamos. Y caemos vez tras vez, tras vez, tras vez. Va a llegar un momento. Y quiero decirle una cosa, el pecado de muerte en el creyente no pone en riesgo su salvación, porque su salvación es eterna. Y no depende de lo que usted haga en cualquier momento, depende de lo que Cristo hizo de una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Porque el perdón, la redención en Cristo es eterna, es perfecta y es completa de una vez y para siempre. Entonces, cuando Dios ve a uno de sus hijos caminando por caminos de rebeldía y desobediencia y no quiere volver, no pierde su salvación, pierde la comunión con Dios, pero lo más importante, pierde los galardones y las recompensas
que Dios tenía para usted. Recuerde, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No, perdóneme, su salvación es eterna. Si usted ¿sabe por qué es eterna? Es ridículo aquellos que dicen que la salvación se pierde. Porque si yo le pregunto a mi hermana Susi si ahorita está segura de su salvación, claro que me va a decir que sí. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermana Susi? Que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero con la sangre preciosa de Cristo. Y no hay absolutamente ni un pecado que usted y yo podamos cometer que pueda borrar su nombre del libro de la vida, mi amada hermana. Pero sí hay pecados que pueden provocar que perdamos todos aquellos privilegios, galardones y recompensas que Dios tenía para nosotros. A eso es lo que se refiere. Yo un día hablé de esto. A eso es a lo que se refiere Juan aquí en la primera epístola, cuando dice en el capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced, vivid, estad, perseverad, morad en Dios, para que cuando se manifieste, cuando Cristo venga por nosotros, que es el argumento que desarrolla en el capítulo 3, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? La de que un día Cristo vendrá por nosotros y nos revestirá de su gloria, se purifica a sí mismo. Pero mire lo que dice aquí Juan: para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Bien, buen siervo y fiel, le dijo al primero Jesús, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero cuando llegó el último, que le dijo: siervo malo y negligente, ni dejaste, ni hiciste, ni dejaste hacer. Quítenle el talento a este inútil y échenlo en las tinieblas de afuera. No, su salvación es eterna. Pero toda aquella herencia preciosa que Dios tiene preparada para nosotros en la eternidad, como dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo. Por su grande misericordia nos hizo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, aquí está, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la salvación, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los días posteriores. ¿Cuál es esa salvación que está preparada para ser manifestada en los días posteriores? Es lo que el apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esa es una de las primeras cosas que Dios tiene preparada para sus hijos. Pero llegando a la eternidad, inmediatamente pasamos al tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Su salvación eterna es eterna, pero lo que usted reciba en la eternidad no depende de Dios, depende de usted y de mí. El pecado de muerte, ya le puse yo algunos ejemplos. Muchos han dicho que es el ser separado de la comunión con los creyentes cuando se expulsa a alguien de la iglesia. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 5, hermanos, se oye que entre vosotros hay fornicación. De cierto se oye que entre vosotros fornicación, tal fornicación que ni la hay en el mundo, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Había un joven que estaba viviendo con su madrastra y nadie en la iglesia le había puesto paro, y el apóstol Pablo dijo: reunidos vosotros y mi espíritu, el tal sea entregado a Satanás. Algunos han atrevido a decir que ese es el pecado de muerte, separar a alguien de la comunión con la iglesia. Como le digo, yo no lo sé, pero si mejor buscáramos estar seguros de la clase de relación que debemos de tener con Dios, no llegaríamos a ese extremo. Por eso termina diciendo Juan, para ir terminando: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte,
Son pecados circunstanciales en los que podemos caer. Y ya le dije, no es en todos el mismo pecado. Puede ser el adulterio, puede ser el robo, puede ser la mentira, puede ser la gula, puede ser la idolatría de cualquier índole, puede ser la inmoralidad sexual, no lo sé. Como obra, no lo sé. Lo que le digo es lo que está diciendo aquí la Escritura. Cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, orará, y Dios le dará vida. Dios lo levantará. Es lo que dijo Santiago capítulo 5, versículo 14. En 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo, cuando habla de el desorden en la Santa Cena, cuando dice que muchos por tomar indignamente el cuerpo y la sangre del Señor ya dormían, ya habían muerto. Para algunos también ese es pecado de muerte. No lo sé, esos son ejemplos que la Escritura nos da. Pero más bien, óigame, si verdaderamente somos hijos de Dios, no deberíamos de estar afligidos por cuál es el pecado de muerte. Deberíamos de estar mejor buscando cómo vivir una vida que agrade a Dios. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados, el que quiere mantener una apariencia religiosa, el que quiere vivir engañando a todos, viviendo una farsa, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y Cristo por eso nos abrió un camino vivo y nuevo en la presencia de Dios, para que nosotros vayamos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. El pecado de muerte debería de afligir a los hipócritas que viven una farsa de vida cristiana. A usted y a mí debería desafiarnos hoy a vivir una vida que glorifique a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu bondad. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y amigos que ha estado pendiente de este programa. Bendice, Señor, lo que resta del día, y al comenzar esta semana, danos de tu gracia, de tu amor y tu bondad. Por de pronto me despido. Nos vemos el próximo domingo para terminar de una vez esta epístola de Primera de Juan. Que el Señor les bendiga. Gracias por su atención.